pero David se quedó en Jerusalén. Vayan viendo, pastor, vamos, todo ese tipo de sucesos. Dice el segundo versículo: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hago una pequeña interrupción, pastor. Dice que en la tarde, pero que acababa de levantarse David. ¿Cómo mencionaste? Sí, ya vamos a entrar en ese tema, es tremendo. Dice el 3: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elán, mujer de Urías Heteo. Y David envió mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Se purificó de su inmundicia. Mire, no nos alcanzarían 2 horas de estudio de la palabra solamente para hablar de esto, ¿verdad? Pero queremos enfocarnos 100% en esa falta que David cometió, ¿verdad? Y déjenos que le contemos un poquito la historia de qué fue lo que pasó después de esa tarde, ¿verdad? Una gran falta, quizás la que más se le achaca al rey David, ¿verdad? Como fue el adulterio con Betsabé, la mujer de Urías. ¿Por qué David cayó en eso, verdad? Alguien nos preguntaba por ahí en la tarde en referencia a este mismo tema y me decía: pastor, ¿por qué caigo en ese pecado oculto? ¿Verdad? La respuesta no fue otra más que la palabra de Dios nos da. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la presencia del Señor. Amén. Es de suma importancia. Y el más claro ejemplo es lo que acabamos de leer aquí en la Escritura. Si usted nota, el hermano Rodolfo acababa de decir, le decía: hermano, escuche con atención para que usted pueda encontrar los secretos que aquí se encierran. Dice que David estaba en la tarde, ¿verdad? Se levantó en la tarde de su cama, ¿verdad? David estaba en su casa cuando era tiempo de estar en la guerra, peleando en la guerra. Él, como rey, tenía la obligación de estar con su ejército peleando contra los enemigos, ¿verdad? Y lo encontramos en la tarde, levantándose de su cama y abriendo la ventana de su cuarto, ¿verdad? Imagínese la fiesta que David se había pegado el día anterior, ¿verdad? Y no vaya a decir que es que estamos inventando Biblia. El mismo David en Salmos lo encontramos, ¿verdad?, confesando su pecado y diciendo: Señor, yo reconozco que me alejé de ti. Amén. Reconozco que me aparté de ti. ¿Y por qué se levantó en la tarde? Se había ido de fiesta el día anterior. Claro, eso es evidente. Nadie se levanta en la tarde. O sea, eso no es normal. Y en tiempo de guerra. Sí, en tiempo de guerra. Pastor, y no era solamente eso que dijiste, que es de suma importancia, estar al frente del ejército como líder, como rey que era de su pueblo. Sí, claro. Sino también nos representa la parte espiritual en donde yo había dejado de pelear mi batalla, había dejado de buscar la presencia de Dios, había dejado de orar, había dejado de leer la palabra y estaba desconectado. Eso es así. Ahora, qué tremendo. Alguien diría: bueno, pues qué malo tiene de eso. Bueno, tiene malo un montón de cosas, ¿verdad? Tomó una esposa que no era de él, ¿verdad? Y el problema no fue ese. No crea usted que fue algo repentino. Ese pecado de David fue algo que él premeditó. ¿Verdad? Algo que empezó a dar vueltas. Exacto. Como justamente cuando caemos en pecado, muchas veces ha sido porque hemos estado como Sansón, ¿verdad?, coqueteando con el pecado. Amén. ¿Te acuerdas con Sansón, verdad? Con Dalila. Correcto. ¿Verdad? Él decía: yo tengo completo control de las cosas. Sansón decía: yo juego con Dalila, yo le digo aquí, le digo allá, le digo que mi fuerza proviene de acá, que mi fuerza proviene de allá, ¿verdad? Y al final, por estar coqueteando con el pecado, terminó siendo consumido por el pecado. Pero bueno, vamos en estos minutos siguientes a comentar la historia de lo que David hizo. Dice que Betsabé se llegó a David y durmieron juntos, ¿verdad? Una vez que durmieron juntos, para ese momento ese no fue tanto el problema de David, porque Urías no estaba en la casa, estaba peleando la guerra por su rey, ¿verdad? Qué tremendo. Pero se allegó a Betsabé, comete adulterio, y una vez que comete adulterio,
la manda para la casa, ¿verdad? Sí. Y le dice, váyase queditica, aquí no pasó nada. Sí, correcto. Listo, ¿verdad? Pastor, y como comentabas anteriormente, David no necesariamente tenía que ir con esta mujer, que él sabía que era de Urías. Decíamos eso fuera de cámara, sí. Sino podía tener cualquier mujer, cualquier doncella soltera que no hubiera tenido que cometer pecado. Sí. Pastor, y me gusta hacer un pequeño aquí interrupción porque para que los hermanos vean que todo lo que hablamos está en la Biblia con respecto a que ese momento en que David sale a ese balcón, a esa terraza y empieza y mira a esta mujer allá, y que él empezó en su mente a acariciar la idea de que qué mujer más guapa, que cómo ver las curvas, etcétera, y que empezó por decirlo de una manera más comprensible, y perdonen la expresión, se montó en ese bus, pastor, de la codicia. En Santiago 1:13 lo dice con claridad, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, el pecado que se coincide, que se manifiesta como pecado, que al principio dice Salmos que es iniquidad, ¿verdad? Es como el embrión del pecado. Así es. Ese pecado, conforme a lo que acabas de estar leyendo, quiere decir que no podríamos venir y decirle al Señor, bueno, Señor, perdóname, pero es que el diablo me atacó, Señor, y fue de repente. Sí, yo solo iba a tomarme un café a la casa de la vecina, Señor, perdóname. Ella me comenzó a hablar de la hermana y yo, pues, para orar, Señor, abrí mis oídos, ¿verdad? No podríamos decir eso. No, nadie, esa es una excusa que uno quiere mismo tomar para quitarse un poco la culpa, pero las cosas no funcionan. Como para autoministrarse. Correcto. Porque si hay algo que queremos enfocarnos en este tiempo que nos falta todavía, mi amado hermano, mi amada hermana, es esto. No queremos hablar de solo enfocarnos en el adulterio de David. No. Queremos enfocarnos en esos pecados, en esas faltas que nosotros cometemos diariamente. Así es. La Escritura nos enseña y dice: todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Es pecado. Le es contado por pecado. Amén. Así es. El profeta Samuel le dijo a Saúl, escuche esto, le dijo: semejante a pecado de hechicería es aquel que desobedece a Dios. Así es. ¿Verdad qué tremendo, cierto? La palabra enseña y dice que para Dios, ¿qué dice? No hay acepción de pecados. No. Apocalipsis dice, Juan dice que en una de las visiones que tuvo allá en el capítulo 19, por ahí, dice que vio en el lago de fuego y azufre, en el infierno, en lugar de castigo, dice que vio a los hechiceros, a los homicidas, ¿verdad? Dice que vio, ¿a quién más? Dice, mentirosos, a los adúlteros, a los fornicarios, pero dice que también en ese mismo lugar de castigo estaban los mentirosos. Los mentirosos. Correcto. ¿Verdad? Es decir, para Dios no existe acepción de pecado. Solo pecado. Todo es pecado. Todo es pecado. ¿Verdad? No hay pecado grande. Desgraciadamente nosotros nos educaron que pecados mortales, pecados veniales, pecados no sé qué. Y no, para Dios es pecado. Todo el más pequeño, lo mismo es coger una monedita pequeña que 1,000,000. Bueno, y Cristo Jesús le dijo a los maestros, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando les dice a ustedes? Les dice, diezman la menta y el anís, dice, creyendo que ya es suficiente, ¿verdad? Les dice, y no se dan cuenta que para mi Padre, dice, es tan necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Es decir, hay muchas formas de pecar. Iglesia, el problema no es pecar, el problema es pecar y guardarme eso en mi corazón. Es correcto. Y casi de alguna forma acostumbrarme. Sí, entregarme a ese pecado, pastor. Esto es de suma importancia porque esto es un decir quizás del mundo, pero esto es una verdad también. Dice que un pecado conduce a otro pecado, y veámoslo en David. ¿Qué fue lo que primero sucedió? ¿Cuál pecado vino a la mente o a David cuando miró a esta mujer
codicia. Exacto, la codicia. Después vino el adulterio, después